Una vez más estamos frente a casos sorprendentes. La izquierda nunca deja de sorprendernos a nosotros en su manera de funcionar, en su manera de actuar respecto a lo que vimos el día de hoy con las imputaciones a el expresidente español Zapatero. Rodríguez Zapatero. Es increíble que nosotros, una vez más, sabiendo que todo esto sucede, pero cómo ese castillo de naipes va cayendo día a día. Estamos viendo cómo el líder Evo Morales, que en Bolivia se daba como el único que había reivindicado a los indígenas, termina hoy con cargos hasta de pedofilia. Vemos a Cristina Kirchner presa, vemos a prófugos de la justicia como Correa, Lula da Silva pasó tiempo en la cárcel, Nicolás Maduro en la cárcel, todo lo que tiene que ver con Cuba, Nicaragua. Es increíble cómo la izquierda en su patrón ha hecho de que el gobierno termine siempre siendo el mayor foco de corrupción donde pongan la mano. Me encantaría, Luis, que habláramos un poco sobre el tema. Dame tu visión de lo que tú estás viendo, porque esto, ¿cómo se configura? Es parte de lo que es la izquierda. O sea, la izquierda, dentro de sus características, tiene que tener líderes altamente corruptos. Bueno, primero, ¿cómo estás, Gabriel? Saludos. Sí. Hoy me vestí de rojo para reivindicar ese color que no necesariamente tiene que estar asociado al crimen, pero que lamentablemente es así. O sea, hoy vemos cómo la izquierda o los rojos precisamente se han configurado en el poder como bandas criminales a lo largo y ancho, no solamente del continente americano, sino también ahora tocando España. Lo que ha sucedido hoy con la imputación de Zapatero, yo creo que se está empezando a ver, como dicen los españoles, la punta del iceberg o la punta del iceberg en todo este entramado de corrupción transnacional que como bien se ha dicho en múltiples escritos, documentales y que está allí, no es un secreto para nadie. La génesis de lo que se llamó el grupo de Sao Paulo, el foro de Sao Paulo, junto al señor Lula da Silva y el señor Fidel Castro, fue para buscar métodos de financiación alternativos para sus proyectos políticos y para también inundar de droga a los Estados Unidos, y por eso la izquierda se va de la mano con el narcotráfico, porque no es solamente, eso lo ha entendido, por ejemplo, la administración de Donald Trump, no es solamente el narcotráfico que llega, es quién financia esos grupos, quién presta las plataformas muchas veces de esos estados para que esa droga llegue ahí, cuál es el fin de esos recursos o de ese dinero ilícito que sale tras la venta de la droga. Pues allí es lo que nos tenemos que preguntar, cuánto tanto sigue la izquierda operando en eso, y yo creo que la respuesta es evidente. Si no, no tendríamos a Maduro en una cárcel federal, si no, no tendríamos hoy en día a un Zapatero imputado por la Audiencia Nacional, y yo creo que aún faltan, por lo menos en ese caso, muchísimas cosas que se verán. O sea, Pedro Sánchez no solamente tiene imputado al expresidente del gobierno de su propio partido, a su antecesor, sino que también está imputada su mujer, está imputado su hermano, está en cárcel provisional su número 2 del partido, y están en juicio su ex ministro de Transportes y también número 2 del partido, y su asistente o su asesor, que son escándalos brutales de los cuales todavía no se conoce, yo creo que ni la tercera parte, y se sabrá sobre todo cuál es el contenido de las maletas de Delcy Rodríguez, que llegó esa madrugada del 2020 al aeropuerto internacional de Barajas, que a confesión del propio José Luis Rodríguez Zapatero es su íntima amiga. ¿Qué llevaba Delcy ahí en esos maletines? Yo creo que estamos muy cerca de descubrirlo todo y de que todo se sepa, gracias también al efecto 3 de enero, y así lo han dicho también la prensa española y europea, lo ha reconocido. Si no fuese por la caída del régimen de Maduro, hoy a nivel mundial no se sabrían tantas cosas. eh, yo voy un poquito más, no digamos a la historia, sino a cómo funciona la izquierda, Luis. A mí me gusta aclarar porque no es normal ver cómo la izquierda siempre está del lado de la delincuencia y llegan al poder muchas veces como delincuentes porque la izquierda ha llegado por revoluciones, por guerrillas, por tomas violentas del poder en muchos países. Luego, cuando llega al poder, se supone que, bueno, ya utilizaron métodos no convencionales, como dicen ellos, para poder llegar al poder, y deberían ya hacerse del Estado y comportarse como lo que son, gobernantes. Pero la génesis de la izquierda es el control. No hay manera normal de que tú
puedas entender que algo que es controlado no termina corrompido. Es algo que está de la mano. ¿Por qué? Y yo pongo el ejemplo cada vez que me lo preguntan. Es como con tus hijos. Mientras más control tú vas a tener sobre el niño, no puedes salir, qué estás comiendo, quiénes son tus amigos, no puedes usar el teléfono, no puedes, no. El niño por naturaleza, que es un alma libre, el libre albedrío es parte de nuestra naturaleza, va a buscar las formas de romper los controles, va a empezar a mentir, va a empezar a ocultar cosas, va a empezar a buscar teléfonos escondidos, cartas, métodos alternativos y termina haciéndose de un niño problema. Lo mismo pasa con esto cuando tú tratas de controlar precios, evidentemente generas un mercado negro porque entonces el que no dentro de un comerciante que no puede seguir perdiendo su producto, pero igual lo tiene que producir, va a empezar a vender por la puerta de atrás, vas a empezar a controlar a la población a nivel de identidad, entonces, bueno, se van a vender identidades, el sistema que controla termina siempre en corrupción. Lo decía Milei en su campaña y lo dijo muchas veces. No hay manera de que un funcionario que no le des controles no termine al final corrompido, porque él es un empresario tratando de buscar su sustento. O sea, el empresario por naturaleza no es corrupto. El empresario por naturaleza es alguien libre que está tratando de que su aparato económico se mueva para ayudar a su familia, a sus empleados, a su localidad, a todo su entorno. Y entonces cuando yo estoy produciendo lápices, yo lo que quiero es que se vendan la mayor cantidad de lápices porque es mi sueño, es mi proyecto. ¿Qué va a pasar? Si tú me pones controles de exportación, yo voy a buscar quién es el funcionario que emite los permisos de exportación porque yo tengo que sacar mis lápices y el funcionario de él depende. Entonces yo voy a empezar a darle dinero al funcionario. La izquierda por naturaleza genera control y el control por naturaleza genera ilegalidad. Lo que pasa es que esta gente, yo creo, Luis, que llegaron a unos niveles donde son insaciables. Cuando nosotros vemos las cifras que se hablan en función a lo que ha robado la izquierda, Nicolás Maduro, el entorno Rodríguez Zapatero, todo. Es increíble porque más grande de la historia de la humanidad. Eso ya es que no existe, Luis, no existe ni manera de gastártelo. A mí me preguntan muchas veces, pero es que la fortuna de Diosdado Cabello, y le digo, ni sepa que la tiene, porque es un hombre que lo único que vive es para hacer maldad y está metido en un ministerio, está dando vueltas en la madrugada. Puede salir de Venezuela y que si sale de Venezuela le ponen los ganchos y que si no le llegan a poner los ganchos igual donde haya un venezolano él no va a vivir en paz porque ellos saben todo lo que han hecho. Entonces yo creo que ¿para qué se lo terminan robando? Se roban por robar porque no hay ni manera de gastarse ese dinero. Yo creo que precisamente, Gabriel, lo del robar por robar hay que tenerlo muy bien entredicho porque sabemos dónde ha ido el dinero ilegal precisamente de la izquierda y de estos grupos a financiar más grupos que signifiquen perjuicio a los Estados Unidos de América, a financiar grupos a través por ejemplo, el tráfico de armas o del lavado de dinero, como Hamas o como Hezbollah, que tienen los controles de esas zonas en el Medio Oriente y que son enemigos del Estado de Israel, por ende, enemigos de Estados Unidos y del mundo libre, igual a financiar estos grupos como el Tren de Aragua, que se han dedicado a invadir territorio americano y a contribuir al caos. Eso es la izquierda. Contribuir a un nuevo orden mundial donde se destruya el faro de la libertad de Occidente que ha sido los Estados Unidos, cosa que hoy vemos también en Europa, Gabriel. Hay puertos principales como el de Aberdeen o países como Holanda o la propia Bélgica que ya se consideran narcoestados. Y esto es porque se ha permitido que los grandes aliados de la izquierda, que en este caso yo lo considero así, mucha gente también, el islamismo radical y la izquierda radical europea han permitido que estos sistemas permeen para crear una gran coalición mundial del crimen. Y para mí eso representa a la izquierda a nivel mundial, no hay nada más que ver. Hay un caso importante, Luis, y a mí me llama la atención, que es el caso chino. Porque el caso chino evidentemente es un país comunista, un país de único partido, pero donde la corrupción es sancionada, pero con el peor castigo. Estamos viendo hace un par de días, par de semanas, se hablaba de que un exministro de defensa, dos exministros de defensa estaban condenados por corrupción y se les dio pena de muerte a ambos, diferida por 2 años. O sea, al final, el comunismo en su embrión tiene que ser altamente violento también contra la corrupción, porque es lo mismo, es decir, controlo tanto que se corrompe el funcionario, pero si el sistema quiere mantenerse,
puro, porque al final no es puro, porque violan derechos humanos como nadie, tienen que tener unas formas muy grandes de control de la corrupción. Yo veo eso y digo, bueno, China ha mantenido un sistema capitalista comunista en paralelo, ha logrado cierto nivel de éxito en función a ello, éxito en lo económico, porque en otras áreas evidentemente... Ya te digo, según el discurso progre, si analizamos el modelo chino, sería tal cual un modelo fascista de la extrema derecha, un control social férreo, ultraconservador con una cierta libertad económica. Lo que pasa es que a la izquierda no le conviene decir que el gran bastión de Mao Zedong es ahora un estado fascista de Asia. Sí, fascista, comunista, sí, porque bueno, es que fascismo es comunismo al final del día. Pero, Colectivismo. Luis, yo ahí hago el análisis entonces en revisar, Alex Saab es víctima y funciona como una redención que está haciendo Delcy Rodríguez y su grupo en función a decir, ahora yo voy a agarrar los grandes corruptos al estilo del comunismo chino y les voy a tratar de dar castigo. Como no le ponemos en pena de muerte, nosotros lo que vamos a hacer es mandarlo a los Estados Unidos. Claro, en ese caso hay un gran problema, que es Alex Saab prende el ventilador. Todo lo que puede saber Alex Saab no solo involucra a Maduro, que está en la cárcel, yo creo que involucra a miles de personas dentro del sistema de Venezuela. Que por cierto, yo creo que se tiene que ver así y será vendido como un gran logro a lo interno de los Estados Unidos, que el preso que entregó a la dictadura venezolana, la administración Biden, hoy está siendo retornado a territorio americano gracias a la administración de Donald Trump. Y eso primero hay que resaltarlo, Gabriel. Segundo, ¿y en qué metería yo la lupa? Porque hay que ver detrás del mensaje y del metamensaje de estos tipos. Diosdado Cabello, en una rueda de prensa del PSUV, como él es el jefe del PSUV, pero no del gobierno, dio su postura y dijo que el señor Alex Saab estaba utilizando unas cédulas venezolanas falsas. Imagínate tú que ese tipo con una cédula falsa llegó a ministro. Llegó a testaferro de Maduro, Luis, alcanzó la alta Luis, pero esfera es del poder verdad. en Venezuela. Tú oyes la rueda de prensa de Diosdado y es verdad, porque se la dieron ellos mismos. Y Diosdado lo que dice es que no hay soportes sobre de dónde vino esa cédula. Claro que no hay soportes, si fue una llamada telefónica seguramente. Por supuesto, y no solamente que tenía una cédula, no olvidemos, tenía un pasaporte diplomático con el cual fue capturado en Cabo Verde. Entonces, yo creo que este argumentario de Diosdado Cabello diciendo es que eso es un ciudadano colombiano que está legalmente explicado, que nosotros lo extraditemos, yo creo que es más un adelantarse a ciertos hechos que todavía veremos cómo se darán. Porque si es verdad, Alex Saab es un ciudadano colombiano, pero ¿qué va a decir acerca de Nicolás Maduro? Lo mismo. Un ciudadano colombiano también, van a aparecer la partida de nacimiento desde Cúcuta. Yo creo que precisamente todas estas excusas, por lo menos en el caso de Venezuela y en el caso de Diosdado Cabello, es un poco adelantarse a los hechos. Conocemos al chavismo desde hace más de 27 años y yo creo que nadie pone en duda que el señor Diosdado Cabello ha sido un obstáculo para la administración Trump y para sus enviados en Venezuela para continuar el plan de las 3 fases que se debe llevar a cabo y que se llevará a cabo, les guste o no. Sí, aquí entonces yo entro en otra revisión, Luis. ¿Hasta dónde la oposición, en cualquier nivel de oposición que se tenga, desde la oposición más complaciente, como alcaldes y gobernadores actuales dentro de Venezuela, es que eso yo no lo considero oposición? Sí, por eso digo, la oposición complaciente, porque una oposición hecha a la medida por el chavismo, pero se entiende oposición, hasta la oposición con ánimos de llegar electoralmente al poder. ¿Cómo nosotros podemos entender que la oposición no está también vendiendo las fichas que tiene dentro de su fila? Yo, Gabriel Peroso, fuese el candidato hoy en día a la presidencia de la República y lo primero que estaría es desligándome de todo aquel que también conozco, que no era un Alex Saab, pero era un mini Alex Saab, que se ha servido de contratos de alimentos, se ha servido de contratos de casa, siendo oposición, estando en los partidos tradicionales, haciéndose de la ayuda humanitaria, etcétera. Hasta dónde la corrupción como núcleo, y siempre lo digo, no es la radiación que dañó la cuarta, que pudrió al máximo nivel a la quinta y que al final va a llevarse a la sexta también a la tumba sin haber nacido. O sea, la sexta república ya nace
ya nace con déficit de oxígeno en el cerebro, o sea, ya nace con problemas totales para poder ser viable, o sea, termina siendo algo que no ha nacido, pero le falta la posibilidad de ser viable, porque yo veo a Milei hablando duro contra la corrupción y por eso llega al poder, veo a Bukele hablando duro, veo a Abelardo del Espriella, veo a Donald Trump contra el fraude, cosa que no se había visto en Estados Unidos jamás a esos niveles, y nosotros vemos que la oposición habla de abrazos, habla de besos, habla de reconciliación, habla de somos un país que renace, hasta donde no termina siendo un discurso pastoral y lo que necesitamos es una oposición, Luis, que ponga los puntos sobre las IES y sobre la I de corrupción y el acento en la O de corrupción. Yo creo que es el momento de que ese acento en la O de corrupción venga desde el lado de la oposición y no simplemente empezar a decir es que el chavismo ha sido un cáncer que nos ha llevado. Sí, y eso lo sabemos y ya se está demostrando y se los están llevando. Coño, pero nosotros tenemos que limpiar nuestra fila. Yo creo que precisamente, Gabriel, eso lo ha entendido la gente y lo hablábamos también en el programa de ayer. El venezolano no es pendejo. La gente, lo siento por el francés, la gente ya no es huevona y sabe muy bien quiénes han sido los actores que han participado de, como lo decíamos antes, el saqueo más grande de la historia de la humanidad y quienes se han mantenido firmes al respecto, Gabriel. Se entiende quizás en las formas y en el fondo lo que se está haciendo. Yo creo que los venezolanos lo han entendido más en el fondo que en las formas. Y continúa formando parte esta estrategia venezolana de lo que se ha pedido desde siempre y que yo por lo menos lo he interpretado así viendo los toros desde la barrera. A nosotros desde hace muchos años se nos habló desde la comunidad internacional que teníamos que buscar una salida consensuada, pacífica y democrática a los problemas de Venezuela. Vinimos y fuimos para unas elecciones. Les ganamos las elecciones, metieron presa más de 2.800 personas, mataron a yo no sé cuántas personas que todavía seguimos viendo las víctimas de la represión y del horror del chavismo, como Víctor Hugo Quero y su madre Carmen Navas, que falleció hace pocos días. Todas estas cosas acumuladas, Gabriel, yo lo interpreto, por lo menos dentro del discurso de la líder de la oposición de Venezuela, de María Corina Machado, en que no puede haber una transición si no hay justicia. Hay crímenes que no prescriben y que ellos tendrán que pagar, y yo creo que eso es precisamente por qué se vienen ralentizando procesos y por qué un presidente, Donald Trump, te dice que yo estoy pensando seriamente en convertir a Venezuela en un Estado 51. ¿Por qué? Porque ese régimen interino con la orden de hacer autocoprofagia tiene que seguir colaborando más rápido y tiene que tomar acciones para complacer al jefe político de actualmente de Venezuela, que es el señor Donald Trump, y que tiene un plan muy claro y marcado. ¿Por qué yo creo, Gabriel, que esto tendrá un fin? Porque yo creo que incluso quienes acompañan esta estrategia de la oposición, y quizás aquí me meto en un marrón, como dicen en España, pero yo sí lo digo muy claro, la gente no confía en ellos. La gente quiere una nueva Venezuela y yo estoy convencido de que ese nuevo liderazgo tiene que hacerlo así, y si no lo hace así y se convierte nuevamente en un error del pasado y las operaciones políticas y los cargos y las cuotas políticas valen más que la meritocracia y la capacidad, sí que sin duda alguna estaremos destinados al fracaso, como dices tú, y a que le falte un agüita de aire en el cerebro a esa nueva sexta república. Pero yo creo que si no hay una caída, mesa limpia y empezar desde cero con los mejores, jamás lograremos lo mejor. Jamás. Pero eso parte desde hoy día, Luis, desde hoy día, a generar una comisión de la verdad. Lo primero que yo le hubiese dicho al presidente Donald Trump, si hubiese tenido la oportunidad de sentarme con él, ojo, y lo hubiese dicho el mismo 3 de enero, o pronunciándome como líder de una oposición, es: yo necesito que tú me ayudes a limpiar la corrupción en Venezuela. Yo necesito los medios de investigación para que dentro de mi fila y dentro de las filas del chavismo se limpie la corrupción y nosotros tengamos una estructura completa, solo para desmontar todo lo que ha pasado y que esa misma estructura sea la que lleve cualquier proceso en lo adelante para que no llegue ningún actor que esté
sucio con temas de corrupción, que no se pueda robar, y esa comisión de la verdad, en mi caso, no puede venir de Venezuela. O sea, tiene que buscarse una ayuda internacional y con recursos internacionales para que efectivamente Luis se limpie, porque lo que Y esas vemos auditorías todavía, existen, Gabriel, la cuantificación de lo que se ha robado el gobierno, y creo que una de las gran parte de lo que se ha robado todo el régimen chavista ya está visto en activos, en cuentas Luis, bancarias, está a mí no me cuantificado y se preocupa sabe eso. dónde está. A mí no me preocupa eso porque eso es lo fácil. A mí me preocupa cuánto dinero ha recibido la oposición a través de contratos, etcétera, que eso no está cuantificado porque eso no es robo. Al final eso es mordaza. Eso es coima, eso es te voy a ayudar para que tú te calles, eso es Enrique Capriles Radonsky como miembro hoy de la Asamblea Nacional. ¿De qué vive Enrique? ¿Cómo Enrique fue la figura predominante de la oposición y hoy forma parte de la estructura del gobierno chavista? Al final del día, Luis, a mí me preocupa más quien esté en la fotografía, quien esté en la toma de posesión del próximo presidente de Venezuela, quien esté en los ministerios, no haya sido parte de esa estructura, porque mientras Venezuela tolere la corrupción como un acto normal de viveza, que es lo mismo que poner la música a todo volumen hasta la madrugada en la playa, como lo veíamos en estos días, es saltarse la fila en el banco, es ver cómo me agarro 3 bolsas y el gobierno está regalando bolsas, es ver cómo hago para no tener que ya sacar el pasaporte, sino que el funcionario venga a mi casa y me lo traiga. Todas esas vivezas tontas terminan siendo lo que ha acabado con el país. Pero si la oposición quiere acabar con eso, tiene que hacer primero una revisión a lo interno. No puede haber nadie ni que haya olido la posibilidad de haber agarrado contratos del gobierno solo para guardar silencio. Fíjate, Gabriel, yo creo que aquí hay cosas que tienen que ir más allá. Yo todavía, por lo menos, hablo por mí, Luis Batista, a título personal, no entiendo la presencia de un deleznable ser en las filas de la oposición venezolana y que se le siga dando cancha a un tipo como Henry Ramos Ayú, cuyo cuñado se sabe probadamente ha sido contratista del régimen y de todos los gobiernos anteriores, con proyectos gargantúas que incluso ni se llegaron a construir, y que incluso aparece mencionado en los papeles de Epstein, Henry Ramos Alú Sí. y Francisco Agostino. Yo no sé por qué todavía no se toma la decisión de apartarse de esas figuras dañinas que no aportan absolutamente nada al proceso de una construcción democrática en Venezuela. Y estoy completamente seguro de que en el año 2016, cuando se nombra a Henry Ramos Alú como presidente de la Asamblea Nacional, fue precisamente el movimiento desmoralizante más grande que se ha organizado desde el chavismo. Un tipo que desde el año 2000, que fue nombrado por el TSJ para presidir el Partido Acción Democrática, para ser su secretario general, solamente se ha mantenido en la oposición para colaborar en el mantenimiento del régimen chavista. Y a ese tipo todavía se tiene en las filas de la oposición y nadie dice absolutamente nada. Y vuelvo más, que yo no quería decirlo cuando él estaba preso, pero ya que está en libertad, lo decimos. Un tipo dañino como Freddy Superlano, que está vivo porque creo que él es más tóxico que el veneno que le metieron en Cúcuta. Entonces, realmente hay que hacer una revisión interna dentro de la oposición venezolana, y ahí sí corresponderá a la señora María Corina Machado y decir: yo me desligo de esto, no solamente porque tiene que hacerlo, sino porque los venezolanos confiaron en ella en las primarias de octubre y es lo que estamos esperando. Una nueva oposición en la cual se pueda confiar y en la cual también pueda confiar la administración de Donald Trump, que no venga viciada por las mismas caras anteriores, como un Leopoldo López, que prefirió hacer un topochazo que haber generado una transición a la democracia hace 7 años en Venezuela. De eso estamos hablando. Luis, yo me sorprendo cuando veo las encuestas. Juan Guaidó, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky tienen menos popularidad en Venezuela que Diosdado Cabello. O sea, ¿cómo tú puedes tener menos popularidad que un tipo que nunca ha tenido popularidad? Primero, porque no tiene ningún tipo de carisma. Segundo, es conocido como el mayor represor de la historia de Venezuela. Es el mayor corrupto de la historia de Venezuela y tiene más popularidad que estos 3 personajes de oposición. Y esos personajes todavía forman parte de esto. Ojo, Luis, y no lo estás esperando tú el cambio, no lo estoy esperando yo, ni lo están esperando los venezolanos.
los está esperando Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, esta bandera que yo llevo aquí, que juré por ella, nosotros estamos esperando que ese cambio se dé. Nosotros en Estados Unidos estamos esperando que efectivamente eso suceda. Y con quien yo hable de gobierno te dice lo mismo, no hay confianza. Y si no hay confianza, hoy, casualmente, hablaban funcionarios del secretario de Energía de los Estados Unidos y decía, es que es muy cómodo trabajar con Delcy. Con una simple llamada telefónica, su hermano es el presidente de la Asamblea y se cambia la ley. Y cambiamos la ley de hidrocarburos en una semana. Y la gente de minería nos dijo, ay, pero si cambiaron la de petróleo, ¿por qué no cambian la de mina? Hicimos una llamada y se cambió la de mina. Dime tú que Estados Unidos de América no está feliz de tener un funcionario así, en vez de estar con lo que ha sido la oposición y cómo se sigue comportando la oposición para que Estados Unidos diga, qué pereza ir a una transición para tener que pelear, no por una ley, no, tener que pelear por todo porque ellos no se ponen de acuerdo, porque ellos se roban los contratos, porque nadie manda, porque nadie respeta jerarquía y porque todos tienen el chip de la viveza criolla en su máximo punto de expresión. 26 minutos, Luis, despedimos. Cuéntame ese cierre, ¿cómo lo quieres dar? Pues yo creo que ya para cerrar y hacer una reflexión de que el liderazgo que los venezolanos respaldaron dentro de esas primarias con un 93% y que luego se enfrentaron al infierno y ganaron unas elecciones el 28 de julio, tiene que estar a la altura moral de su propio pueblo. Ese pueblo y esa gente que pitaba a Leopoldo López cuando se hacían los actos en la Puerta del Sol de Madrid. Esa misma gente que no puede ver a Juan Guaidó en Miami porque lo escrachan. Esa misma gente que está esperando realmente un liderazgo serio y que ha confiado en María Corina Machado porque ha sido coherente en todo su camino. Pero ¿qué esperamos? Que se desligue de esas figuras, que le diga a los venezolanos claramente si es así o no es así. Mira, yo, si llego al gobierno, no voy a gobernar con Henry Ramos Alú, ni voy a gobernar con el señor Superlano, que seguramente se gaste los dineros del Estado en lo que hace el Partido Socialista Español. Entonces, creo que eso tiene que dejarse claro y como tú lo decías, no solo para nosotros, no solo para la gente que ya no es pendeja y que no necesita que se lo expliquen como unos niños, sino a la administración americana, decirle yo me estoy rodeando de los mejores y no me estoy rodeando de basuras. Y esa es la gran diferencia entre Delcy Rodríguez y yo. Y esa es la gran diferencia del proyecto país del chavismo y el proyecto país de una Venezuela libre, democrática y que actúe como el gran aliado de Estados Unidos y el mundo libre en el hemisferio occidental. Eso es lo único que yo también quiero concluir, Luis. Lo que tenemos que tener en Venezuela es un gobierno de libertad, un gobierno de derecha. Y si tú lo quieres llamar de extrema derecha, habla de la extrema derecha. Un gobierno libertario, Bukele, Milei, Abelardo de la Espriella, un gobierno que diga las cosas son como son y lo primero es la libertad, la vida y la propiedad privada. Todo lo demás se consigue trabajando duro y a cada individuo dándole las oportunidades, pero no diciendo tenemos que tener todavía cuotas de poder, tenemos es que él me ayude en esto, es que me ayude en aquello, porque eso es la izquierda. La izquierda es cuotas de poder, es repartición del Estado. Cuando tú tienes un Estado muy grande, tienes que repartir el Estado. Cuando tú tienes un Estado pequeño, ni caben los funcionarios. Tú puedes tener la menor cantidad de funcionarios, los mejor pagados, porque funcionas como una empresa privada y al funcionar como una empresa privada van a funcionar las cosas. Salud, educación, prosperidad, e incluso la Fuerza Armada, en mi criterio, me encantaría que lo tocáramos el día de mañana porque creo que ya hay planes extraordinarios que se puedan hacer con la Fuerza Armada. Y te digo, ojalá tú nombrabas a Bukele y a Milei, pero yo también creo que en la nueva Venezuela hay que invitar a un gran líder mundial que es a Benjamín Netanyahu a que visite la isla de Margarita y a lo mejor hacer una colaboración con el Mossad ahí en la isla que tanta falta Total, es así. Un país que en guerra todavía tiene un PIB positivo y es un país que se mantiene siendo vanguardista en salud, en ciencia, en tecnología. Es increíble. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día.